Santa María Goretti nació el 16 de octubre de 1890, en Corinaldo, una pequeña aldea de Italia. Hija de Luigi Goretti y Assunta Carlini, creció en una familia humilde y profundamente católica. Desde sus primeros años, María mostraba un corazón puro y una inclinación hacia la oración y la caridad. Su vida sencilla reflejaba la serenidad que la fe cristiana podía proporcionar incluso en medio de la pobreza. Cuando María tenía apenas 6 años, la familia necesitó mudarse en busca de mejores oportunidades de trabajo. Se trasladaron a la región de Nettuno, donde arrendaron tierras y comenzaron a trabajar como agricultores. El cambio estuvo lleno de desafíos, pero también representó la esperanza de una vida más digna. Allí, María empezó a demostrar una madurez y una responsabilidad muy superiores a su edad. La madre de María, Assunta, fue su mayor ejemplo de fe y valentía. Educaba a sus hijos en el temor de Dios, enseñándoles la importancia de la oración, la honestidad y la pureza. Mientras trabajaba arduamente en el campo, Assunta encontraba tiempo para rezar con los niños y transmitirles la confianza en la providencia divina. Este ambiente doméstico forjó el carácter de María. Luigi, el padre, era un hombre trabajador y bondadoso, pero su salud frágil le causaba grandes sufrimientos. A pesar de las dificultades, procuraba mantener el ánimo y animar a la familia. La presencia paterna, aunque marcada por la debilidad, era una fuente de seguridad para María, que veía en él un ejemplo de sacrificio silencioso. Con el paso del tiempo, las dificultades económicas aumentaron. La familia Goretti pasó a compartir la casa con otro trabajador, Giovanni Serenelli, que vivía con su hijo Alessandro. Esta convivencia marcaría profundamente la vida de María. Aún así, la joven mantenía su dulzura y alegría, siempre dispuesta a ayudar en lo que fuera necesario. Desde pequeña, María mostraba gran sensibilidad espiritual. Le gustaba pasar momentos en oración y tenía una devoción especial a la Virgen María. Sus compañeros de infancia recordaban su semblante siempre sereno y la firmeza con que decía que prefería morir antes que ofender a Dios. La vida en el campo era ardua. María ayudaba a su madre en las tareas domésticas y cuidaba de sus hermanos menores. A pesar del trabajo agotador, encontraba tiempo para asistir a la misa y aprender el catecismo. Era una niña que irradiaba bondad y se preocupaba mucho por el bienestar de los demás. En 1900, el padre de María enfermó gravemente de malaria. La enfermedad avanzó rápidamente, consumiendo sus fuerzas. Durante aquel periodo, María mostró una fuerza interior notable, consolando a su madre y ayudando en los cuidados de su padre. Fue un tiempo de prueba, pero también de maduración espiritual para la niña. La muerte de Luigi, ese mismo año, fue un duro golpe para toda la familia. Assunta quedó sola con 6 hijos y deudas acumuladas. María, con apenas 9 años, asumió una postura aún más responsable. Se convirtió en un verdadero apoyo para su madre y un ejemplo de resignación cristiana. A pesar del dolor, la familia perseveró. Con valentía, Assunta continuó trabajando en la labranza, mientras María cuidaba de la casa y de sus hermanos menores. La niña aprendía temprano la virtud de la renuncia y el valor del sacrificio, sin perder nunca la alegría. Su fe hacía soportables los sufrimientos que la vida imponía. Los vecinos notaban con frecuencia el espíritu de servicio que caracterizaba a María. Incluso en la pobreza, procuraba compartir lo poco que tenía con quien estaba aún más necesitado. Muchas veces se la veía ofreciendo pan a niños hambrientos o consolando a quien estaba triste. Su caridad ya se destacaba como rasgo esencial de su personalidad. Durante las noches, María se arrodillaba junto a la cama y rezaba con fervor. Pedía a Dios fuerzas para ser fiel y ayudar a su familia. Esa profunda vida de oración alimentaba su alma y la preparaba, sin que lo supiera, para el testimonio heroico que daría pocos años después. Uno de los momentos que más marcaron su infancia fue su primera comunión. Con apenas 11 años,
Recibió a Jesús Eucarístico con gran emoción. Se preparó con esmero, ayunando y confesándose con humildad. Aquel encuentro con Cristo fue una fuente de coraje para todo lo que vendría después. María pasó a asistir a la misa siempre que podía. Decía que no quería faltar nunca, pues sentía que allí encontraba la fuerza para permanecer pura y obediente. Su devoción al Santísimo Sacramento se volvió cada vez más intensa, al igual que su amor por la Madre de Dios. Alessandro Serenelli, el hijo del hombre que compartía la casa con los Goretti, empezó a mostrar comportamientos preocupantes. Aunque era mucho mayor que María, comenzó a observarla con intenciones desordenadas. La niña, sin embargo, evitaba cualquier contacto impropio y mostraba firmeza ante sus insinuaciones. En cierta ocasión, María confió a su madre que no se sentía cómoda con Alessandro. Asunta, preocupada, intentó mantenerse vigilante, pero la vida de trabajo arduo le dificultaba estar presente en todo momento. María, sin embargo, no mostraba miedo, solo cautela. Incluso rodeada por circunstancias tan desafiantes, María conservaba la serenidad. Su mayor deseo era permanecer fiel a Dios y proteger su pureza. Estas virtudes la convirtieron en una luz en el ambiente rudo en que vivía, irradiando paz donde reinaba la aspereza. Los vecinos daban testimonio de su carácter virtuoso. Decían que María parecía un pequeño ángel, siempre dispuesta a hacer el bien. Su infancia estuvo marcada por esa impresionante madurez espiritual que se reflejaba en sus gestos y palabras. Era común encontrarla rezando el rosario con devoción. Pedía a la Santísima Virgen que la protegiera y fortaleciera en la fe. La Madre del Cielo fue su gran intercesora y compañera en todas las circunstancias, una presencia silenciosa que la sostuvo en los momentos de prueba. A pesar de todos los riesgos que corría, María jamás permitió que su corazón se llenara de rencor o miedo. Su ejemplo de confianza en la providencia impresionaba a quienes la conocían. La niña enseñaba con su vida que Dios nunca abandona a quien lo ama con sinceridad. María también tenía gran celo por sus hermanos. Cuando alguno de ellos se mostraba perezoso o desobediente, ella los exhortaba con dulzura, señalando siempre el ejemplo de Jesús. Su amor por la familia era profundo y se manifestaba en las pequeñas actitudes cotidianas. Su inteligencia y dedicación al catecismo llamaban la atención. El sacerdote local quedaba impresionado con sus respuestas, siempre llenas de fe y comprensión. María no era solo una niña obediente, sino un alma iluminada por el amor de Dios. Mientras la vida seguía su curso aparentemente simple, el corazón de María se preparaba cada vez más para el heroísmo. Ella no sabía que pronto tendría que sellar con sangre su compromiso con la pureza y la fidelidad al Evangelio. Las semillas de la santidad habían sido plantadas en la infancia y crecían silenciosamente. Cada acto de sacrificio, cada oración y cada elección recta formaban la fortaleza interior que sostendría a María en el momento culminante de su vida. Así, la infancia de Santa María Goretti fue un jardín de virtudes cultivado en el terreno árido de la pobreza y el sufrimiento. Esa etapa preparó el camino para el testimonio de pureza y perdón que la convertiría en una de las santas más queridas de la Iglesia Católica. Con el paso del tiempo, Alessandro Serenelli se volvió cada vez más obsesionado con María. Tenía 20 años, mientras ella apenas había cumplido 12. Su mente perturbada, alimentada por lecturas inmorales y pensamientos desordenados, creaba fantasías que contrastaban con la inocencia y la pureza de María. Alessandro comenzó a hacer comentarios maliciosos e intentaba acercarse a ella siempre que podía. María reaccionaba con firmeza y valentía, apartándose y dejando claro que no aceptaba ninguna intimidad. Aún así, Alessandro insistía, convencido de que podría quebrar la resistencia de aquella niña. La madre de María, Asunta, percibía el riesgo, pero la necesidad de trabajar en el campo le impedía vigilar a su hija en todo momento.
Fue una situación angustiosa. María, sin embargo, no cedía al miedo. Prefería seguir ayudando a su madre y cuidando de sus hermanos, confiándose enteramente a Dios. En algunas ocasiones, Alessandro hizo propuestas directas. Prometía que nadie sabría nada. Intentaba convencerla de que no había problema alguno. María, con firmeza de alma y claridad de conciencia, respondía que prefería morir antes que cometer pecado. Su voz se mantenía tranquila, pero decidida. Ese enfrentamiento se repitió varias veces, aumentando la tensión. María llegaba a llorar después de que Alessandro la importunaba, pero nunca mostraba rencor. Su única preocupación era no ofender a Dios y guardar su pureza, que consideraba un don precioso. Algunos vecinos notaron que Alessandro la miraba con insistencia. Sin embargo, en aquella época y en aquel medio rural, muchas de esas situaciones eran ignoradas o silenciadas. El ambiente de trabajo extenuante y las condiciones de vida dificultaban una protección más efectiva. Aún así, María mantenía el corazón sereno. Rezaba aún más intensamente, entregando sus temores a Nuestra Señora. En las noches silenciosas, se arrodillaba al lado de la cama y pedía valentía. No sentía odio hacia Alessandro, pero temía su insistencia. Alessandro, por su parte, veía la negativa como una afrenta. No podía aceptar que una niña tan joven tuviera tanta fuerza de voluntad. Su orgullo herido se transformaba en resentimiento y frustración, fermentando en la oscuridad de su corazón. El 5 de julio de 1902 amaneció como cualquier otro día. La madre de María salió a trabajar en la plantación con algunos de los hijos menores. Alessandro sabía que la niña se quedaría sola en casa, ocupándose de las tareas domésticas y del hermanito pequeño, y decidió poner en práctica su plan. Aquella mañana María realizaba pequeños quehaceres. Mientras manipulaba la masa para el almuerzo, rezaba en voz baja. Su corazón estaba en paz, aunque presentía que algo malo podía suceder. Cuando escuchó pasos pesados acercarse, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alessandro entró en la casa decidido. Cerró la puerta tras de sí y dijo que nadie escucharía sus gritos. Ordenó a María que cediera a sus deseos. Ella, con voz firme, respondió que era pecado y que Dios no quería eso. Insistió en que él no cometiera tal maldad. Enfurecido, Alessandro arrastró a María hasta un rincón de la cocina. Ella resistió con todas sus fuerzas, gritando que prefería morir. Sus palabras fueron: «No, no, es pecado. Dios no quiere esto». Al ver que no lograría someterla, se enfureció aún más. Tomando una lima de hierro, Alessandro la amenazó. Cuando María siguió gritando y luchando, él perdió por completo el control. Agarró un cuchillo de punta afilada y en su furia ciega le asestó repetidas puñaladas, hiriéndola en varias partes del cuerpo. María cayó al suelo gravemente herida. Sin embargo, aún encontró fuerzas para intentar proteger su pureza con las manos, cubriéndose como podía. Alessandro, al verla casi inconsciente, finalmente salió corriendo, dejándola en el suelo ensangrentada. El hermanito menor, que estaba en la casa, empezó a llorar desesperado. Los gritos llamaron la atención de los vecinos y pronto llegaron personas para socorrerla. Cuando avisaron a Assunta, corrió lo más rápido que pudo. Al llegar, encontró a su hija mortalmente herida, aunque consciente. Mientras la llevaban al hospital improvisado, María pronunciaba palabras que conmovieron profundamente a todos los que presenciaron su agonía. No lamentaba el dolor, sino que decía que prefería morir antes que pecar. Su única preocupación era el alma de Alessandro. El médico hizo lo posible, pero las puñaladas habían alcanzado órganos vitales. Antes de perder el conocimiento, María fue invitada por el sacerdote a perdonar a su agresor. Su respuesta, con voz temblorosa y una mirada de paz, fue: «Sí, por amor de Jesús, lo perdono, y quiero que venga conmigo al paraíso». Estas palabras impresionaron profundamente a los presentes. Incluso sufriendo dolor atroz,
María no mostró odio ni deseo de venganza. Su corazón permanecía puro hasta el final, entregado totalmente a Dios y a la caridad. En las horas siguientes, María recibió la Sagrada Comunión como viático. Fue su último encuentro con Jesús eucarístico. Con la respiración débil, murmuraba pequeñas oraciones. Su mirada permanecía fija en el crucifijo que sostenía en sus manos heridas. Al caer la tarde, su sufrimiento alcanzó el clímax. Aún así, María no dejó de rezar. Dijo al sacerdote que confiaba en que Nuestra Señora la llevaría al cielo. Sus últimas palabras fueron: la espero, refiriéndose a la Madre del Cielo. El 6 de julio de 1902, con apenas 11 años y 9 meses, Santa María Goretti entregó su alma al Creador. El pequeño cuarto se convirtió en un lugar sagrado, marcado por el heroísmo de una niña que prefirió morir antes que perder la virtud. La noticia se difundió rápidamente por la región. Todos quedaron consternados por la brutalidad del crimen, pero también profundamente edificados por la fuerza espiritual de María. El testimonio de perdón y pureza resonó en toda Italia. El entierro de María fue acompañado por una multitud. Hombres y mujeres sencillos lloraban junto al pequeño ataúd blanco. Muchos ya la llamaban santa, convencidos de que su muerte había sido el martirio de un alma inocente. Mientras tanto, Alessandro fue arrestado y llevado a juicio. Confesó el crimen con frialdad. Sin embargo, no mostró arrepentimiento inmediato. Solo años después, su corazón se abriría a la gracia, gracias a la intercesión de aquella a quien había herido mortalmente. Así terminaba la breve vida terrena de Santa María Goretti. Pero nacía un poderoso ejemplo de santidad y perdón que inspiraría a generaciones. Su historia se convertiría en símbolo del triunfo de la gracia sobre el pecado y de la luz que brilla en las tinieblas. Tras el asesinato de María, Alessandro Serenelli fue llevado por las autoridades a prisión. Al principio se mantuvo frío e indiferente. Para él, aquel crimen había sido la consecuencia de una obsesión que no pudo controlar. Durante el juicio mostró poca emoción y no parecía comprender la gravedad de lo que había hecho. El tribunal escuchó a testigos que relataron la pureza y la bondad de María. El fiscal describió detalladamente la brutalidad del ataque y destacó que la niña había muerto defendiendo su castidad. El juez, impresionado por el caso, dictó una sentencia de 30 años de reclusión. Alessandro fue enviado a una penitenciaría de máxima seguridad. Los primeros años en prisión estuvieron marcados por la rebeldía y la soledad. Se sentía injusticiado, pues creía que María había provocado su ira con tanta resistencia. Ese pensamiento demostraba la dureza que aún dominaba su corazón. Mientras tanto, la familia Goretti vivía el duelo con gran resignación cristiana. Asunta, la madre, a pesar del dolor lacerante, repetía siempre que perdonaba a Alessandro. Decía que su hija había muerto como mártir y que era preciso rezar por quien la había herido. Esa postura sorprendía a los vecinos e inspiraba compasión. Con el paso de los meses, la historia de María empezó a difundirse por toda Italia. Los relatos sobre su valentía y su perdón llamaban la atención de la prensa católica y de las parroquias. Muchos fieles ya se referían a ella como una mártir de la pureza y peregrinaciones comenzaban a visitar su tumba humilde. En prisión, Alessandro recibía cartas y visitas de misioneros que lo exhortaban al arrepentimiento. Inicialmente no mostraba interés. Pero la soledad, sumada al recuerdo constante de las palabras de María, "Lo perdono", empezó a provocar fisuras en su resistencia interior. Tras unos 8 años de reclusión, Alessandro tuvo un sueño que transformó su vida. Vio a María en un jardín florido, sonriendo y ofreciéndole lirios blancos. Al despertar, sintió una paz que jamás había experimentado. Por primera vez, rompió en llanto y reconoció el horror de su pecado. A partir de ese momento,
Alessandro cambió radicalmente su comportamiento. Comenzó a colaborar con los guardias, rechazó los privilegios ofrecidos y se entregó a una vida de penitencia. Empezó a escribir cartas pidiendo perdón y rezando diariamente por intercesión de aquella a quien había matado. En una de las visitas pastorales, Alessandro confesó a un sacerdote su arrepentimiento sincero. Declaró que comprendía haber destruido una vida inocente y que aceptaba cualquier sufrimiento como reparación. Esa confesión marcó el inicio de su verdadera conversión. Al mismo tiempo, la fama de santidad de María seguía creciendo. Muchos daban testimonio de gracias obtenidas por su intercesión. Niños enfermos, familias en crisis y jóvenes tentados por la impureza recurrían a su memoria con confianza. La pequeña mártir se convertía en un faro de esperanza para muchos corazones. El proceso de beatificación comenzó a tomar forma. Sacerdotes recogieron testimonios sobre su vida y las circunstancias heroicas de su martirio. La postura de perdón incondicional se reconoció como prueba de una virtud extraordinaria. En 1928, Alessandro cumplió su pena y fue liberado. Tenía entonces 50 años. La primera decisión que tomó fue buscar a Assunta Goretti. Llamó a la puerta con las manos temblorosas y al ser recibido por la Madre de María, cayó de rodillas pidiendo perdón entre lágrimas. La escena conmovió a todos los presentes. Assunta levantó a Alessandro y con voz entrecortada declaró que María ya lo había perdonado antes de morir y que ella también lo perdonaba. Aquel momento fue como un sacramento silencioso de reconciliación y sanación. A partir de entonces, Alessandro pidió ser acogido como hermano lego en un convento capuchino. Vivió allí sus últimos años en oración, penitencia y humildad. Aceptaba con serenidad la condición de quien llevaba sobre los hombros el peso de un crimen irreparable, pero confiaba en la misericordia divina. Mientras tanto, la tumba de María Goretti se convertía en un punto de peregrinación cada vez más frecuente. Los jóvenes, en especial, se sentían tocados por el ejemplo de la niña que no temió defender su dignidad. Allí nacía una devoción que se extendería por todo el mundo. En 1947, tras un riguroso proceso canónico, el Papa Pío XII beatificó a María Goretti en una ceremonia solemne. La declaró modelo de pureza cristiana y mártir de la castidad, recordando que su valentía había sido sustentada por el amor a Cristo y una fe inquebrantable. La celebración de la beatificación reunió a miles de fieles. Muchos lloraban al escuchar nuevamente la historia de aquella niña sencilla que prefirió la muerte antes que ofender a Dios. Los periódicos católicos publicaron ediciones especiales destacando la fuerza transformadora de la gracia de Dios. En 1950, apenas 3 años después, María fue canonizada por el mismo Papa. La plaza de San Pedro se llenó por completo de peregrinos de todos los rincones del mundo. Fue la primera vez que una madre, Assunta Goretti, asistía a la canonización de su propia hija. Durante la homilía de la canonización, Pío XII exhortó a los jóvenes a mirar a María Goretti como un ejemplo luminoso de fidelidad a la pureza. Declaró que, en un mundo tentado por el materialismo y la sensualidad, el testimonio de la santa era un llamado a la dignidad del ser humano. La imagen de María, coronada con lirios blancos, se convirtió en símbolo de la victoria de la inocencia sobre la violencia. Iglesias, escuelas y congregaciones religiosas pasaron a llevar su nombre. Su devoción se extendió rápidamente por Europa, América Latina y Asia. Alessandro Serenelli asistió a la canonización de lejos, en silencio. Más tarde declaró que vivía en paz, porque María había sido elevada a los altares. Dijo que sentía su perdón como un abrazo continuo, que lo sostenía en la penitencia diaria. Los últimos años de Alessandro fueron de profundo retiro. Trabajó en el convento como jardinero, rezaba largamente y hacía pequeñas penitencias. Antes de morir,
escribió una carta pública pidiendo a los jóvenes que evitaran las lecturas y los vicios que lo habían conducido al crimen. La carta de Alessandro decía que el pecado destruye el alma y que solo Dios puede restaurar un corazón endurecido. Su testimonio final sirvió para confirmar aún más la grandeza del perdón concedido por María. El ejemplo de esta reconciliación extraordinaria tocó innumerables corazones a lo largo del siglo XX. La historia de Maria Goretti y Alessandro Serenelli se convirtió también en una historia de esperanza. La certeza de que la misericordia puede transformar hasta al mayor pecador. Así, el legado de Santa Maria Goretti no se limita al martirio de la pureza. Es también el legado del perdón cristiano, de la confianza inquebrantable en el amor de Dios y de la fuerza transformadora de la fe vivida con plenitud. Tras la canonización, el culto a Santa Maria Goretti se difundió rápidamente por parroquias y comunidades católicas. Se convirtió en patrona de la juventud, de la pureza y de las víctimas de la violencia. Muchos jóvenes encontraron en su ejemplo fuerza para enfrentar tentaciones y desafíos morales. Iglesias dedicadas a Santa Maria Goretti fueron erigidas en diversos países. Su nombre empezó a inspirar comunidades parroquiales, escuelas y orfanatos. Su testimonio se transformó en un símbolo universal de esperanza y dignidad humana, más allá de las barreras culturales. Su santuario en Nettuno, Italia, recibió y sigue recibiendo millones de peregrinos que van a rezar junto a la tumba donde reposan sus restos mortales. Allí, en silencio, muchos sienten la paz que brota del ejemplo de su entrega total a Dios. Los relatos de gracias alcanzadas por la intercesión de Maria Goretti son innumerables. Sanaciones físicas, conversiones, reconciliaciones familiares y superación de vicios son testimoniadas por devotos. Las personas reconocen que su martirio posee una fuerza espiritual especial. Su fiesta litúrgica se celebra el 6 de julio, fecha de su nacimiento para el cielo. Ese día, en muchas iglesias, se realizan procesiones y misas en honor de la pequeña mártir. Jóvenes, niños y familias enteras se unen para dar gracias y pedir su intercesión. El Papa Pío XII, quien la canonizó, insistió en que Maria Goretti no fue solo una víctima inocente, sino sobre todo una heroína de la fe. Su decisión consciente de preferir la muerte antes que el pecado se convirtió en ejemplo para todos los cristianos. El siglo XX estuvo marcado por una cultura que con frecuencia relativizaba la importancia de la pureza y la castidad. En ese contexto, la vida de María se alzó como un testimonio contra la banalización del cuerpo y la dignidad humana. Su historia se volvió profética. Congregaciones religiosas se inspiraron en su ejemplo. Algunas comunidades femeninas asumieron su nombre como referencia de santidad juvenil y de defensa de la vida. Así, el carisma de María extendió sus frutos en el seno de la Iglesia. Muchos jóvenes que enfrentan crisis de identidad y presión social recurren a Santa Maria Goretti como modelo e intercesora. Ella demuestra que incluso en medio de la violencia y la injusticia es posible permanecer fiel a la verdad y al amor de Dios. El ejemplo de perdón dado por María es otro aspecto central de su santidad. No murió con resentimiento, sino con el corazón abierto a la misericordia. Esa actitud sigue desafiando a cada cristiano a vivir la caridad hasta las últimas consecuencias. La vida de María recuerda también la importancia de la educación cristiana en el hogar. Sus padres, especialmente su madre Asunta, le transmitieron el valor de la oración y la confianza en Dios. Fue esa base sólida la que la sostuvo cuando llegó la hora de la prueba extrema. En Brasil, Santa Maria Goretti llegó a ser conocida y amada. Muchas comunidades pastorales, grupos de jóvenes y catequesis difunden su historia para despertar en los corazones el amor por la pureza y el perdón. Su imagen es común en capillas y altares domésticos.
En tiempos recientes, su testimonio se ha recordado en el contexto de los debates sobre la violencia contra las mujeres. Su vida y muerte evocan la necesidad de defender la dignidad femenina y de educar a los varones en el respeto y la responsabilidad. Se han producido documentales, películas y libros para narrar su historia. Obras como la película Cielo Suya Palude, El cielo sobre el pantano, ayudaron a difundir su ejemplo, tocando a miles de personas con un lenguaje sencillo y verdadero. El Papa Juan Pablo II también hizo referencia a María Goretti, subrayando que su testimonio es muy actual y necesario. Recordó que el coraje de María brotó de una fe viva y de una confianza sin reservas en Cristo. Las reliquias de la santa ya han sido llevadas en peregrinación por diversos países. En cada lugar, multitudes acuden para venerar sus restos mortales, suplicando la gracia de vivir la castidad y el perdón con el mismo heroísmo que ella demostró. La espiritualidad de María invita a no temer el sacrificio por amor a Dios. Su historia enseña que la verdadera libertad nace de la fidelidad a la conciencia iluminada por la fe y que la pureza no es debilidad, sino fuerza interior. Muchos sacerdotes recomiendan a los jóvenes que hagan de Santa María Goretti una intercesora en las tentaciones contra la castidad. Su protección es invocada en retiros espirituales y en momentos de oración personal. La devoción a María recuerda también que la santidad no depende de la edad. Incluso un niño puede alcanzar las cumbres del heroísmo cristiano. La simplicidad de su vida muestra que la santidad es posible para todos. En los testimonios de quienes recurren a su intercesión, hay relatos de reconciliaciones familiares profundas, matrimonios separados, hijos alejados de sus padres y personas presas al resentimiento encuentran fuerza para perdonar al meditar su historia. Santa María Goretti es un signo de contradicción para una sociedad marcada por el egoísmo y la búsqueda del placer a cualquier precio. Su nombre se convirtió en un llamado silencioso a la pureza del corazón y a la fidelidad al Evangelio. La herencia espiritual de la santa no pertenece solo al pasado. Cada nueva generación descubre en la vida de María un faro luminoso que apunta a Cristo, fuente de toda pureza y paz. Su ejemplo permanece siempre vivo. Hoy miles de personas continúan visitando su santuario en Nettuno. Allí, en medio del silencio, muchos sienten que ella es una amiga cercana, una hermana mayor que intercede con ternura por quienes luchan por vivir la fe. El recuerdo de Santa María Goretti se ha convertido también en una invitación a la conversión. Su agresor, Alessandro Serenelli, pasó de criminal a penitente, mostrando que ningún pecado es mayor que la misericordia de Dios. Esa lección completa la grandeza de su testimonio. Al recordar la vida de María Goretti, somos invitados a redescubrir la belleza de la pureza, la fuerza del perdón y el valor de permanecer fieles a Dios, incluso cuando el mundo parezca decir lo contrario. Su santidad seguirá inspirando corazones hasta el fin de los tiempos.